Buenas tardes nuevamente. Seguimos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy nos toca Salmos 38 a 58 y Hechos 23 hasta el final, 28. Así que vamos a irnos preparando para hablar de la lectura de esta semana. En el libro de los Hechos tenemos la última parte de la vida de Pablo, por lo menos la parte que conocemos, porque la Biblia no habla de su muerte. Hay diferentes tradiciones de cómo murió, pero según la Biblia, la última cosa que sabemos es ¿qué? ¿Cuál es la última cosa que sabemos de la vida de Pablo según la Biblia? ¿Cómo? ¿Preso dónde? ¿En dónde? Ajá, en una casa en dónde? En Roma. Muy bien. Y tenía la libertad de predicar y hablar y tener amigos, tener visitas, pero era preso en su casa. Había apelado a César. Sabemos que ya habíamos leído la parte donde llegó a Jerusalén y había muchas profecías acerca de que no iba a salir libre de Jerusalén. Y él dijo que estaba dispuesto no solamente a quedar preso, sino también para morir si era necesario para la causa de Cristo. Y de hecho, estando en Jerusalén, entró en el templo con unos judíos, pero lo acusaron de entrar en el templo con ¿quién? Uno que no era un griego, que no era judío, porque lo habían visto durante el día en la ciudad con ese griego y presumieron que lo había metido en el templo, lo cual no había hecho. Y por poco lo matan, los romanos lo rescatan y mientras está preso, 40 hombres deciden, ¿qué decidieron? Una buena decisión de 40 hombres. Buena, hablando sarcásticamente. ¿Qué decidieron? Ajá, dime, Víctor. Te veo sonriendo. Dime, Víctor, ¿qué hicieron esos hombres? Juraron que iban a ayunar hasta que le dieran muerte a Pablo. Muy bien. Y yo supongo que hasta el día de hoy no han comido nada porque rompieron ese voto, ¿verdad? Que hicieron ignorantemente. Dios lo protegió. Un sobrino de Pablo escuchó el plan que tenían. Se lo dijo a Pablo. Pablo dijo que lo llevaran a Centurión. Entonces lo protegieron con muchos soldados y caballos y últimamente lo llevaron hasta lo que era la capital de esa área de los romanos. La capital para los judíos era Jerusalén, pero ¿cuál fue la capital para los romanos en esa área? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Que Herodes el Grande había hecho mucha construcción allí en la costa. Se llama Cesarea. Y llevaron a Cesarea y allí pues lo vio el gobernador. Los judíos bajaron de Jerusalén a Cesarea y el gobernador, ¿quién era ese gobernador en ese momento? ¿Quién? En Cesarea, no en Roma, sino en Cesarea. Félix, muy bien. Y Pablo ante Félix pues dio su defensa. Félix no encontró nada mal en él, pero querían congraciarse con los judíos y también quería sacarle dinero. Y lo dejó preso por 2 años hasta que otro gobernador vino. ¿Cuál fue el próximo? Después de Félix. Festus. Festus entonces también, estando en Jerusalén, los judíos querían que llevaran a Pablo a Jerusalén para seguir el juicio contra él.
Festo dijo que bajaran ellos a Cesarea. Una vez más Pablo habló. Festo preguntó si él quería ir a Jerusalén para ser probado, pero los hombres todavía querían matarle en el camino. Y Pablo en ese momento entonces dice que apelaba a César. Y pues Festo no tenía nada que escribir a César para acusarlo, y invitó a quién para escuchar el caso de Pablo. A Agripa, que es de cuál familia? De los Herodes, con Berenice, que era su hermana, pero también su amante y hermana. Y escucharon a Pablo. Él dijo, por poco me persuade a ser cristiano. Y pues todos los romanos estaban de acuerdo que Pablo no hizo nada digno de castigo ni muerte, pero como había apelado a César, dijeron a César, irán. Pues se encontraron entonces con un grupo de presos que iban para Roma, un barco alejandrino que iba en esa dirección. En el viaje, para hacer la historia larga un poquito más corto, cambiaron de barco en Asia Menor y siguieron, aunque Pablo dijo cuando llegaron a Creta que no siguieran, porque era tiempo de tormenta, y como quiera siguieron y acabaron en naufragio y llegaron a ¿cuál isla? Malta. Llegaron a Malta. En Malta, pues todos sobrevivieron, como Pablo había dicho, que no mataran a los presos, y todos llegaron vivos. Y Pablo recogiendo leña. Interesante, ¿verdad? Que Pablo no se creía un gran papa ni un gran cacique, un rey mandando a la gente. Y él estaba ahí entre los presos recogiendo leña. Pero ¿qué le pasó recogiendo leña? Una serpiente lo mordió, y la gente de esa isla pensaba que iba a morir porque era una serpiente venenosa, y él lo sacudió en el fuego y no le pasó nada. Ajá. Y entonces, primeramente dijeron que el hombre sí era malo porque escapando del mar, una serpiente lo mata. Pero como no lo mató, entonces cambiaron de opinión, como hemos visto antes en Hechos, ¿verdad? Van de perseguir y barrer el piso con hombre hasta que después dicen que es un dios, y al otro día lo apedrean. Así son los seres humanos, como hicieron con Cristo. Una semana dijeron, Hosana al hijo de David, bendito que viene en el nombre de Dios. Y en una semana después gritaban, crucifícale, crucifícale. Y así hicieron también con Pablo. Él también sanó a una persona en la isla, hizo unos milagros, y por fin llega a Roma. ¿A quién llama primero en Roma? Cuando Pablo llega a Roma, ¿con quién habla él? ¿Con quiénes? Capítulo 28 del libro de los Hechos. Y llamó primeramente a los judíos, diciendo que no llegaba porque tenía nada en contra de su nación, sino que aprovechó de esa oportunidad para predicar de Cristo a los judíos. Como siempre, muchos rechazaron la palabra, pero él siguió predicando el reino de Dios. Interesante que el reino de Dios se había predicado, que se acercaba. ¿Cuántos predicadores, por lo menos, predicaban que el reino de Dios se acercaba en los tiempos de Jesús? ¿Cuántos predicadores dijeron el reino de Dios se ha acercado? Sigue subiendo. Baja. Sube. 70 más 12, ¿verdad? Más Juan el Bautista, más Jesús. 84. 84 predicadores predicaban el reino de Dios se ha acercado, pero ya en el libro de los Hechos se están predicando no que el reino de Dios
está llegando, sino en Hechos capítulo 2 dijo Pedro que Jesús ya está sentado a la diestra de Dios, ya está reinando. Y Pablo al final del libro de los Hechos también predica el reino de Dios. En capítulo 1 de Hechos, los apóstoles decían, es en este tiempo que va a ser tu reino. Y Cristo dijo que no es para ustedes conocer los tiempos, pero en el próximo capítulo vemos que el reino de Dios llega con poder, que es la iglesia. Es un reino dentro de un reino. Este mundo, ¿quién es el rey de este mundo según la Biblia? Satanás. No porque Dios se lo ha dado, sino porque es un usurpador. Él se apoderó del reino de este mundo por el pecado de nosotros los seres humanos. Y así es que Cristo vino para establecer su reino dentro del reino de Satanás, que es su iglesia. Y nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y este reino es como una embajada dentro de otro país extranjera y algún día nos va a rescatar y estaremos en el reino de Dios para siempre en el cielo, en la segunda etapa. Así es que Pablo termina su vida, o por lo menos termina el libro de los Hechos. Algunos creen que llegó a España. Sabemos que tenía el deseo de llegar a España, pero no sabemos si llegó o no. Y hay diferentes tradiciones de cómo murió. Pero sí, tremendo ejemplo, escribió 14 libros de la Biblia, por no decir 13, o 13 por no decir 14. Y tremendo ejemplo para nosotros. ¿Qué comentarios tienen de hecho? Perdón. De Hechos. Adelante, Víctor. ¿Me escuchan? Sí, Primero saludo a la iglesia que no la ha saludado. Que Dios les bendiga a todos. que usted me diga también. El único punto que me gustaría presentar es que es bueno saber, ¿verdad?, cómo se administra el dinero de las cosas de Dios. Y es una bendición saber que el apóstol Pablo en sus últimos días estaba en una casa alquilada. Y es bueno saber que si estaba alquilada, eran las iglesias los que lo mantenían a él. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Que la Biblia evidencia cómo se administra el dinero en el caso de Pablo, ¿eh? Y eso me da alegría. Okay. Muy bien, un punto interesante. Una casa alquilada, obviamente él había trabajado mucho en su vida para ganarse la vida haciendo tiendas. Siendo preso ahí, no sabemos si trabajaba también o si la iglesia lo mantenía, pero sí sabemos que en diferentes momentos la iglesia lo mantenía, no todo. De hecho, él dice que él prefiere morir de ser una carga que la iglesia lo pague un sueldo. Pero sí, definitivamente dedicó su vida al Señor y no, su predicación y su dedicación al Señor no dependía de un ingreso de la iglesia, aunque lo recibía de vez en cuando. Pero sí, tremendo ejemplo para nosotros. Gracias, Víctor. Sí, dime. Algo que yo admiro mucho del Padre, siempre le pido a Dios que quiero ser como él en ese sentido. Que él no le importaba dónde estuviera, si tenía que hablar, hablaba, no tenía temor de hablar de las cosas de Dios ni nada, que siempre estaba presto para ello. Y yo sinceramente quiero ser como él. Muy bien, sí, él hablaba con esclavos hasta, presumimos que llegó hasta hablar con César, pero sí sabemos que habló con Festo, con Félix, con Herodes, con otros reyes, sí. La fuerza que él tenía para perseguir a los cristianos, él tenía más fuerza todavía. Amén. Después que conoció a Cristo hasta morir por la causa. Muy bien, sí, y por eso es que nosotros a veces juzgamos la gente, a esa persona nunca va a ser cristiano, mira la forma que pelea contra Dios. No debemos tener esa actitud. A veces las personas que más pelean contra Dios, cuando se convierten, más pelean a favor de Dios, porque tenés ese ánimo para luchar. Y mejor que luchen a favor de Dios, como el caso
Pablo, sí. Eso mismo pasó con ciertos hermanos que fueron a hablarle a mi papá. Mi papá era una persona bien tremenda, pero se dieron por vencidos y dijeron que nunca se iba a salvar. Y se murió su jefe. Bueno, la culpa principal lo tiene él, pero también los que predicaban, pues nosotros no somos los que debemos juzgar si una persona se puede salvar o no. No somos calvinistas. Creemos que la palabra puede cambiar a cualquier persona, pero al fin y al cabo, si la persona no escucha el mensaje, ¿quién tiene la culpa principal? Es esa persona. No importa si un cristiano te quiere matar, si no te convierte a Cristo en el día de juicio, lo va a decir, bueno, Dios, te hubiera seguido, pero ese cristiano vino para perseguirme y me maldijo y quiso matarme. Y por eso no seguí a Cristo. Ese cristiano va a sufrir por lo que hizo, pero no por eso va a quedar libre. Tenemos que ser responsables cada uno de nosotros y no echar la culpa a otros por el hecho de que no nos salvamos, porque eso no vale. Los dos se pueden perder. El cristiano que no fue buen ejemplo, que no predicó, lo que sea, puede ser culpable y puede perder la salvación, pero por el cristiano perder la salvación, no se va a salvar la persona que usó eso como excusa para no seguir a Dios. Como el caso de mi papi, por más de 30 años uno le hablaba a él y él como que escuchaba y después lo que uno le sembraba, mami se lo sacaba, ¿entiendes? Pero él prestaba atención y decía a mi mami, yo creo que lo que dice la nena es verdad, pero después mami venía y le sacaba lo que uno le decía. Pues por ser así, Pablo hizo un hombre ciego, pero una vez más, al fin y al cabo, los que son mal ejemplo, los que son tropiezos, dice la Biblia que es mejor amarrarle una piedra de molino y tirarlo al fondo del mar, pero al hacer tropezar, no queda libre la persona que usó eso como excusa. O sea que hay doble responsabilidad en estas cosas. No podemos, porque a veces tenemos esa tendencia. Bueno, la persona se fue por culpa de nosotros. Déjame decir una cosa. Si una persona quiere irse de la iglesia, yo soy suficiente pecador para que me use de excusa. Yo no estoy diciendo que debo ser pecador, no usando eso como excusa para mí. Lo único que estoy diciendo es que si tú quieres usar a los cristianos como excusa para no salvarte, tengo mala noticia. Esa excusa no vale los ojos de Dios. No importa lo malo que sean los cristianos. Es que si hay cristianos malos, que lo hay. Y cuando se escriben las cartas a las iglesias en Apocalipsis, Dios nos dice, bueno, como hay pecadores allí, los otros que quieren hacer el bien, pero tropezaron por estos pecadores, pues ustedes, los que te hicieron tropezar, se van a perder, pero ustedes se salvan porque tropezaron por lo que... No. Esa excusa tenemos que sacar completamente de la mente y insistir que primeramente yo soy responsable y segundo, tú eres responsable por tu posición delante de Dios, independientemente de lo que yo hago o la otra persona hace. Si yo hago lo malo, por eso me voy a perder, pero al fin y al cabo, tú no puedes usar ningún pecado de ninguna persona como excusa de tú salvarte. Y tenemos esa tendencia. Usamos, por ejemplo, a David como una excusa de pecar. Bueno, David pecó y tú sabes, era un hombre de Dios, pues yo también peco, todos somos pecadores, ¿sabes? Y Dios sabe que yo trato más o menos, pero siempre fallo. Esa excusa, usando hasta los hombres de Dios como excusa, en el día de juicio, los que creen que pueden usar esa excusa, tienen tremenda sorpresa. Ante Dios no hay excusa. Lo que es misericordia, lo que es gracia, si nosotros nos humillamos ante Dios y estamos bajo la sangre de Cristo, es la única esperanza que tenemos de salvación.
El pecado de otro no va a salvar a nadie. Como excusa, de ninguna manera. Muy bien. Pero sí, volviendo a lo que comenzamos, que no debemos perder la esperanza con una persona que sea muy rebelde, como los ejemplos que se está mencionando en el caso de Pablo, otros ejemplos que ustedes han dado. No debemos perder esa esperanza. Es posible que esa persona sea más fuerte a favor de Cristo si se convierte. Muy bien. Y como, ajá. Ajá. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? No creo. Bueno, no creo que la Biblia lo diga. Sí. Digo que de 110 murieron bastante en la Biblia. José, quizá. Pero Nana, recuérdame después que en tu teléfono, si no puedes leer, tú puedes escuchar la Biblia también. Está bien, pero si, cuando no puede ver cualquier Biblia en teléfono, Hechos capítulo 26. se puede escuchar. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo una... Así que recomiendo para la semana que viene, si no puede ver, escucha también. No, está bien, no, se entiende, se entiende. A veces se nos olvida la tecnología que tenemos. Sí. Está bien, pues cuando encuentre esa cita de quién era, no creo que fuera Pablo, pero chequea a ver quién fue. El estimado, hay estimados. Que dicen Estimado, pero quién, basado en qué. basado en las lecturas que dan, ellos están haciendo sus propias calculaciones, pero lo que encontré, casi todo lo que decía, era de 62 a 68 años, probablemente la edad que él murió. Bueno, habría que buscar basado en qué información sacan esa idea. Pero sí, yo creo que eso suena más razonable, vamos a ver de esa forma. Sí. Pero está bien, busca la información, siempre se puede verificar la información. No hay problema, no hay problema. Si ese es el error más grande que tú haces en tu vida, tú vas bien. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien. Otro comentario, ya sea de la última parte de la vida de Pablo, de Hechos 23 a 26, o de Salmos 38 hasta 46. Comentarios, preguntas. Francisco, ¿tienen algo que compartir ahí? Hola, Francisco, bienvenido. ¿Cómo está? Dime, ¿qué tienes? Salmo. Puedo hablar en español. Víctor sabe español, ¿sabe? Puede. Salmo, ¿qué? 27. Francisco, yo te amo mucho y siempre está una semana atrasada, pero está bien. No hay problema, no hay problema. ¿Quién fue? José, eso me suena mejor. Muy bien, muy bien. Vale la corrección. José, sí, José murió a 110 años. Gracias por la aclaración. Un segundito. ¿Ah? Francisco nos va a hablar de Salmo 27. Él está en la semana pasada, pero está bien porque todavía Salmo 27 está en la Biblia, se puede hablar. Dime, Francisco, ¿qué versículo? Yo quería saber si tú puedes poner una canción que vas con este salmo y un show que se llama JT en el Halo Express. Y el tema de esa es
temor. In English, the Lord is my light and my salvation, whom should I fear? ¿En qué versículo está? Versículo 1. Ok, pues hay muchas canciones basadas en los salmos y con calma después, si quiere buscar esa canción, podemos cantarlo en un miércoles, un domingo. No tenemos tiempo para estar buscando canciones en este momento, pero sí, muchas canciones, tanto en inglés como en español. También versículo 3. Versículo 3 es una canción en español. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. De hecho, los Salmos, el libro de Salmos es el libro de cánticos de los judíos, podemos decir. Y después buscaremos esa canción, ¿ok? No tengo tiempo para buscarlo en este momento. David, ¿Está bien? yo tenía una pregunta. Dime. Yo no sé si estoy adelantada, porque Francisco estaba casado y yo no sé si. No se preocupe, si es de la Biblia, no hay problema. 55 está adelantado, muy bien. Pero no hay problema, sigue. Ok. Los versos de. No, es el 27, perdón. Es el 55. 55, Salmo 55, que vamos a leer la semana que viene, si Dios quiere. Oye, Bueno, pues lo pregunto que viene. Hoy es hasta 46, si no me equivoco. Hoy, David. Ajá, dime. Pues yo lo pregunto la semana que viene. No, puede hablar ahora para no ser. Ahora acá ya se tiempo. No, perdone, yo estoy equivocado. Yo estoy mirando dice 55. Sí, eso para hoy. Ok. El confundido soy yo. Es 38-58. Yo estaba muy confundida. Bueno, perdone la confusión. 55, dime. Ok, so, si el 55 yo estaba leyendo a partir del verso 12, tengo 12, 13 y 14. ¿Lo puedo leer? Sí. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Perdone, ¿en qué versículo está? 12. Perdone. Ya. ¿En qué versión está leyendo? Reina Valera. Salmo 55, versículo 2. Ok, ahora tengo la Reina Valera. Sigue. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, yo tengo una pregunta. A mí me trajo al Nuevo Testamento, a Judas. Okay. Pensé o Judas o el hijo Absalón de David. No sé. Tengo confusión ahí. Lo veo como una profecía, pero pues, no sé si estoy mal. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál cita del Nuevo Testamento tiene que cita esto? No, yo no sé, yo lo estaba leyendo en el teléfono. Déjame buscarlo aquí a ver si hay una cita. Bueno, mira que acá en la Biblia lo tengo marcado así. No tengo cita del Nuevo Testamento, tengo aquí en esta. No tengo aquí que me manda para el Nuevo Testamento, pero no sé, cuando estaba leyendo eso, me vino a la mente Judas. O sea, no hay duda suena como eso. que
aunque no sea una profecía directa, se aplica a Judas como quiera. O sea, Judas no es el primero ni el último No, amigo que traicionó a un amigo, ¿verdad? Él es quizás el más famoso. pero también los hijos de David. También los hijos de David. Pero me vinieron esas dos personas a la mente, Absalón No, y Judas, pero pienso más para el lado de Judas. no hay duda de que se aplica a ambos. O sea que hay verdades en la Biblia que no necesariamente sean profecías directas. Si se cita en el Nuevo, sabemos definitivamente que es una profecía. Y este versículo en particular desconozco si alguien encuentra una cita más directa que dice que está hablando de Judas, pues muy bien, pero como quiera aplica a Judas y aplica también a un hijo de, no tenemos que escoger entre si es su hijo o si es Judas, porque la idea de que un amigo se levanta contra aquí dice familiar, que yo sepa Judas no era familia de Jesús, pero sí, los hijos de David, especialmente Absalón, quizás se aplica más directamente a él. David Sí. estaba estudiando no hace mucho la cultura judía Ujú. y decía que el mejor amigo era el que se le permitía meter la mano en el plato del que se iba a casar para mojar el pan. Esa era una costumbre judía. ¿Qué, Suena ¿Qué? como lo que Cristo pero qué fuente de información, o sea, de dónde sacaron eso? ¿De la Biblia o de otra fuente? no creo que sea de la Biblia, eso es de historia judía. Ok, de Josefo o no sabe de quién. Ok, No, yo la estaba oyendo. ok. Muy bien. Bueno, un punto interesante. ¿Cómo es? Que suena como esa costumbre. Bueno, es posible. Me gustaría saber, porque a veces basado en algo que pasa en la Biblia, van un paso más y dicen que es una costumbre. Eso es la única curiosidad que tengo. Si es basado en lo que se hace en la Biblia o si tienen otra información fuera de la Biblia que reconfirma eso. Y ellos no van a dejarse llevar por Jesucristo porque ellos no creen en Cristo, ¿entiendes? Bueno, es que hay muchos que no creen que Jesús sea el Cristo, pero creen que existió. Hay los que creen que ni siquiera existía. Y sí, muchas, cuando tú estudias la historia tanto del Antiguo como del tiempo del Nuevo Testamento, muchos que no creen en la Biblia lo citan a su conveniencia, a costumbres y cosas que sucedieron, eventos, como una fuente de información, aunque no creen que la Biblia sea inspirada por Dios. Que de hecho es una prueba de que la Biblia es lo que reclama ser, porque hasta los historiadores a veces se burlan de lo que dice la Biblia, pero otra vez se usan la Biblia como una fuente de información. Pero eso es interesante, me gustaría... yo leí hace mucho que mi mejor amigo metió su mano en mi plato. Ok. Recuerden que el libro está. Muy bien, muy bien. Ok, definitivamente el Salmo 55 se aplica tanto a David como a Jesús. Ahora sí, si en el Nuevo Testamento lo dice directamente, no sé. Si alguien lo encuentra, me avisa. Muy bien, otra observación, pregunta, comentario. Sí, dime. 28:6. No puedo culparte por uno atrasado porque yo mismo estoy confundido hoy, pero sigue. Salmo 28, ¿qué?
Pero está bien, dímelo de 28. Del 38, no te da de 38. Pero es un versículo que a mí me gusta mucho. Ok, ¿cuál? 28, ¿qué? 8, versículo 6. 28, 6. Yo tenía 9 años por un propósito. Y Dios me lo ponía, yo lo contento. Pues, entonces, ese versículo siempre me gusta. Un versículo que suena, dice, bendito sea Jehová, que luego, Jehová mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico de la mañana. Entonces, son versículos que nos consuelan porque uno pide y pide y un día se no contesta y un día no se goza. No contesta a las cosas que Especialmente si se pide según la voluntad de Dios. Ahora, si pedimos para gastar en nuestro deleite, es otra cosa. Es otra cosa, porque muy bien. Okay. es una petición para la que hace muchos años oramos pidiendo aquí por él, y el Señor contestó. Realmente me dio la noticia. Muy bien, pues hay que todo don perfecto sube, baja de lo alto, hay que darle gracias. Sí. Que no sabemos que nos van a consolar uno sabe si va a ser bien. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Dios siempre oye, pero no siempre dice que sí. Siempre la voluntad de Dios. Amén, amén. Muy bien, ok. Sí, los salmos hablan muchísimo de las bendiciones de Dios, y que Dios oye, que Dios contesta, que Dios protege. Por eso es que los salmos son los favoritos de muchas personas, por la consolación que nos da, definitivamente. Muy bien. Ajá. En Enduring Word, estamos en el Salmo 55, del Salmo 53, según el escritor la Biblia, que era difícil que David quisiera que Absalón muriera, porque, o sea, que Dios, espérate, me perdí. Porque él no quería que muriera. O sea, que era difícil que él deseara que muriera del que está hablando. Que fuera el hijo, porque él no quería que muriera. ¿Cuál versículo está citando? Es un comentario que estaba leyendo aquí de Enduring Word. El Salmo 55 se El Salmo refiere 55. a la plegaria de David pidiéndole a Dios que su hijo no muriera, porque no era a cualquier enemigo que se estaba enfrentando. Si era a un íntimo y un familiar. Significa que era. O sea, este comentario lo que dice. Cuando su gente fue atrás de él para detenerlo contra David, David se quedó resguardado. Y él oraba a Dios para que su hijo no muriera. De eso se refiere el Salmo 55. En el 11 y 12, si lo lee, se da cuenta que se trata de Absalón. Y en versículo 15, que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Entonces, lo que este hombre dice aquí, dice que la mayoría de los comentaristas ajustan este salmo a la rebelión de Absalón y al asociado de confianza como Aitofel. Algunas partes de este salmo parecen encajar con la rebelión de Absalón, pero otras no. Es difícil imaginar a David deseando que Absalón vaya al infierno, como Salmo 55:15, cuando ni siquiera quería que muriera. Y es verdad, porque él no quería que él muriera. Bueno, lo que tenemos que hacer, un comentarista es igual a una persona que se para aquí y tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que tener, hay tanto
comentario de la Biblia, que cualquier punto que tú quieres defender, lo puedes encontrar en un comentario. Ahora, no, cuando se escucha un comentario, pues vamos a chequear. Ese punto puede ser interesante, pero aquí pues es un punto en contra de que se hable de Absalón. Muy bien. Ajá. Un Neginó, el mezquil de David, ¿Cómo? era eso. Neginó, mezquil de David. Si no me equivoco, masquil es un tipo de cántico. Ok. Entonces, yo digo que se refiere a Absalón en el 2 y el 13, porque no me afrento a un enemigo, lo cual habría soportado, y se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Entonces, suena como Absalón. Eso es lo que estamos diciendo. Suena como Absalón, suena como Judas, suena como quizás nosotros mismos, algunos de nosotros hemos pasado esta experiencia. ¿Cuántas personas han sufrido abuso de parte de padres, de parte de hijos, de parte de familiares? O sea, que esto puede aplicar a muchas cosas. O sea, que si se aplica directamente a Absalón, a menos que haya más evidencia, no sabemos sabemos que se aplica por lo menos hasta cierto punto. De eso no hay duda. Pero si está hablando exclusivamente de Absalón, exclusivamente de Judas, a menos que en la misma Biblia nos indica, tenemos que tener cuidado si definitivamente es esto o definitivamente no es esto, definitivamente es aquello. Y vemos evidencia que está presentando Mecho de que quizás no sea de Absalón por una declaración, aunque en el contexto quizás está hablando de otros enemigos, o sea que se va de él a otro, porque dice plural, está hablando de singular y va a plural. Definitivamente tenemos que tener cuidado con Sí, se puede, es como aquí mismo, cualquier persona que se para aquí, incluyéndome a mí, hago mi comentario y ustedes deben investigar a ver si es cierto o no. Escúchalo, pero retener lo bueno. Muy bien. Y hay cosas que no vamos a saber, así que yo creo que en este momento los que quieren estudiar este punto más lo pueden estudiar. Y si llegan a una conclusión, si tiene más evidencia, pues lo puedo presentar la semana que viene. Pero por ahora, en el tiempo que nos queda, vamos con otros puntos. Dejemos el Salmo 55 por ahora. Lo dejamos para los que tienen más curiosidad, siguen estudiando. Eso es bueno. Siguen estudiando. Y seguiremos la semana que viene si encuentran más información que nos ayuda. Quizás lo encuentran, quizás no. Pero como quiera, es un hecho de que muchas veces los familiares, los amigos traicionan a uno. Pasó con David, pasó con Jesús. Dime, Nana. 37. ¿Qué versículo? No se preocupe, dime 37. 25. Muy bien. Es un versículo famoso, ¿verdad? 25-26. Léelo, por favor. 23 al 25. 23 a 25. Muy bien, lee esa parte entonces. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El Señor se deleitará en su camino. Cuando caiga, él quedará derribado, porque el Señor sostiene su no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto justo desamparado en su simiente que no envíe pan. Es una promesa del Señor. No tiene la verdad.
No he visto justo desamparado, no sé si no te tengo ni idea, no soy. Sabe de Dios para nosotros. Tenemos que recordar que el énfasis en el Antiguo Testamento, perdón, ¿qué versículo era? Yo fui de ahí. El énfasis en el Antiguo Testamento es en lo físico. Dios tenía una nación física. Él tenía una tierra física para ellos. Tenía una adoración en un templo físico. Tiene el arca y el propiciatorio, el lugar santísimo que representaba su presencia en la tierra. Muchas de las cosas que Dios decía como advertencia y para bendiciones tenía que ver con esta tierra. Pero tenemos que recordar una cosa. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Ahora vivimos en la realidad de un reino espiritual, la realidad de que sí, Dios nos da mucha bendición en esta tierra, pero no es el énfasis del Nuevo Testamento. Dice, buscar las cosas de arriba, que en esta tierra tendremos aflicción. Y aunque es un hecho, yo puedo decir lo mismo. Yo fui joven y estoy llegando a viejo. Y no he visto al justo desamparado. Yo he visto al justo con pocos recursos. Yo he visto justos pobres. Yo he visto de lejos, no de cerca, pero he visto a justos morir por la causa de Cristo. He visto a cristianos sufrir. He leído en la Biblia de algunos que fueron apedreados por seguir a Cristo. El mundo diría que Dios lo ha abandonado, como decían cuando crucificaron a Jesús, que dijeron, confiaban en Dios, que lo libre Él. O sea, que no hay duda de que tenemos muchas bendiciones en esta tierra, pero no debemos fijarnos tanto en lo físico de esta tierra. No somos cristianos para recibir muchas bendiciones. Si es malo estar aquí abajo, sería peor estar arriba. Déjame decir eso. Sí. Iba a decirte que a pesar de que eso molesta, yo estoy escuchando y las murmuraciones que están haciendo entre nosotros, se escucha todo. ¿Ok? Y eso es peor que el mismo... El ruido de arriba. Porque ellos no saben lo que estamos haciendo, pero lo que estamos aquí sabiendo lo que estamos haciendo. Sí, si tienen algo que decir, en otras palabras, dilo en voz alta, levanta la mano para que todos escuchemos. ¿Está bien? Eso sería para hacer las cosas decentemente con orden. Bien, gracias, Sam. Así es que no hay duda de que Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos da mucha bendición a esta tierra. Le damos gracias todos los días por el aire que respiramos, por la comida que comemos, por la salud que tenemos y todas esas cosas. Pero nunca olvidemos que esas cosas son pasajeras, que no debe ser el énfasis lo más importante. Si nuestras oraciones se concentran solamente en las bendiciones de esta tierra, estamos perdiendo algo mucho más importante. Y eso es la vida eterna. Mirar las cosas de arriba. Nuestras peticiones se deben concentrar más en lo espiritual. Que Dios nos ayude en medio de la tribulación. Tener fe. Dime, Zoraida. Dime. ¿Qué estaba diciendo? No escuché bien. Sí, sigue. Tú tenías algo importante que compartir. No me ve, pero me escucha.
Bajito, hablando bajito también. Está bien, no hay problema. Ok. Y entonces, pues, nuestra grande preocupación debe tener que ver con perdón de pecados, con tener el fruto del Espíritu, que si no tengo pan, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es no quejarme porque no tengo pan, ¿verdad? Lo más importante es confiar en Dios, sí, pero hablamos de Pablo ahorita, y hablamos de que que él tenía mucho valor para predicar a cualquier persona en cualquier momento. ¿Ustedes saben una razón por la cual tenía tanto valor Pablo? Yo pienso que cuando él estaba en los fariseos, en el judaísmo, él tenía mucho valor porque él perseguía a los cristianos. Ok, en parte fue su carácter, pero hay otro elemento quizás hasta más importante. Cuando uno sufre de una limitación, eso te hace ser más fuerte y buscar. Ok, Esa limitación con los ojos. eso también. Pero una de las cosas que él pidió una y otra vez eran que los cristianos oraran por él para que predicara con denuedo. Pablo no pedía, oren por mí para que tenga que comer. Oren por mí para que me dé mejor salario. Oren por mí para que tenga una vivienda más grande. Oren por mí que me consiga un caballo para no tener que caminar a pie. Él pidió espiritualmente, eso es lo que estamos diciendo, que nuestra preocupación, recuerden en los salmos, cada vez que leemos los salmos, aunque un ejército acampe contra mí, no pensemos tanto en una batalla física que estoy en Irak luchando y Dios está conmigo, aunque están disparando como un soldado, sino piensa en la guerra espiritual. O sea, aplicando los salmos que hablan de muchas cosas físicas, vamos a pensar que sí, está bien, Dios nos da muchas cosas físicas, vamos a darle gracias, pero no es la parte más importante. La parte más importante es lo espiritual, ¿verdad? Y debemos pensar sobre todo, porque vamos a ser honestos, si no hemos hecho compra y hay poca comida en la nevera, nos preocupamos suficientemente para dejar lo que estamos haciendo para ir a comprar. Pero si no hemos leído la Biblia en 1 o 2 días, o 3 días, 4 días, nos preocupa de la misma manera. El pan del cielo. Y es una lucha que tenemos, es una lucha espiritual. No estoy aquí diciendo que he sido perfecto en esto, de ninguna manera, pero sí prosigo a la meta. La meta es preocuparme más cada día por lo espiritual y menos por lo físico. Si tengo una enfermedad grave, me preocupa mucho, pero si tengo una enfermedad grave espiritual, bueno, estoy pasando por una etapa, después Dios me perdona, no hay problema. Y sigo caminando como si nada. Debemos preocuparnos más, porque al fin y al cabo, por mucha salud que tenga, por buena comida que come, por tremenda familia que tenga, por trabajo, por casa, por todo, de aquí a 100 años no iba a importar nada de eso. Nada de eso importa nada, de aquí a 100 años, para ninguno de nosotros. El más joven en este momento aquí es Francisco y no creo que va a vivir hasta 130 y pico de años. No soy profeta, pero yo puedo observar este mundo y tenemos que, en los salmos es fácil a veces como desviarnos, porque los salmos fueron escritos bajo el antiguo pacto y hay que tener cuidado de no aplicar todos los salmos. Hay uno muy malo que no hemos llegado todavía, con el deseo. Se habló aquí del deseo de que sus
enemigo descendiera vivo al Seol. Hay uno peor que habla de que sus niños sean despedazados contra la piedra más adelante, en 137. Esos son pensamientos del Antiguo Testamento que aplican, tiene su aplicación, pero cuidado con aplicarlo directamente. Los salmos también hablan de sacrificio de animales. No por eso vamos a hacer sacrificio de animales. Hablan de ir al templo en Jerusalén. No por eso vamos a procurar ir al templo en Jerusalén. Tenemos que aplicarlo como. ¿Cuál es el templo ahora? La iglesia. Primeramente es la iglesia completa. Es nuestro cuerpo también. Pero más importante es la iglesia en conjunto, que se hace un templo santo al Señor con muchas piedras. Cada una persona es una piedra. A veces enfatizamos que yo soy templo. Eso es cierto. Pero más importante es el templo, porque el plan eterno de Dios no era sencillamente hacer muchos templos chiquitos por ahí, era reunir a todas las cosas en Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia tiene muchos miembros, como se habló el miércoles. ¿Cuántos estaban despiertos el miércoles? Escuchamos este mensaje del libro de Efesios. Muy bien. El tiempo se acabó por esta parte. No sé si hay más comentarios. Vamos primeramente con Zoom, con Víctor o Titi o Gina o Alejandro, si quiere decir algo sobre la clase de hoy antes de orar. Adelante, Víctor. Solamente quería decir que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, ¿verdad? Él dice que ya está para ser sacrificado. Ajá. Y es bueno entender que aun cuando uno está en la vejez, si tiene la salud, si tiene la fuerza, uno siempre va a ser un templo en las manos de Dios, o sea, un vaso en las manos de Dios. Quizás pensamos cuando uno llega a cierta edad, bueno, yo me retiro del evangelio, sí voy a la iglesia, pero ya Dios no me va a usar porque soy un anciano. No. Mientras tú tengas vida y camine y hable, Dios te necesita. Y Dios te ama con esa edad que tienes. Amén, amén. Así mismo, gracias, Víctor. ¿Alguien más antes de cerrar? Dime, Juan. ¿En qué libro? Ese lo he hecho 13, 44. Dice, el siguiente día del reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo y echaron y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os jugáis. Digno de la palabra de la vida eterna, a quien nos volvemos a los gentiles. Y 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí ese primer versículo está en Isaías 42, 6 y 49, 6. Ok. Y una de las razones principales por las cuales los judíos rechazaron a Jesús y a Pablo era precisamente el tema que estamos hablando. Exactamente. Ellos buscaban un reino físico, Exacto. un reino terrenal, bendiciones físicas, comida, paz en esta tierra, propiedad, territorio, poder, política, quitar los romanos de encima, etcétera, etcétera. Como muchos cristianos hoy día todavía tienen conceptos físicos
de lo que es seguir a Dios. Y por eso rechazaron a Jesús y a Pablo, porque vinieron predicando un reino espiritual, un reino que no nos preocupamos tanto por lo que tenemos en esta tierra, sino por lo espiritual, por lo eterno, buscando la cosa de arriba. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres un Dios lleno de amor y misericordia. Gracias, Señor, que tenemos el privilegio de vivir bajo el nuevo pacto, un pacto mejor, pero entendemos que también tenemos mayor responsabilidad de seguirte, de buscar las cosas de arriba. Perdónanos, Dios, cuando nos hemos preocupado demasiado por las cosas de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a luchar en la batalla espiritual, de tener el valor de decir la verdad con amor en el mundo, a quien sea, en cualquier momento, según tu voluntad, Señor. Ayúdanos, danos, Señor, sabiduría. Danos más de tu Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas las herramientas que necesitamos para ser vencedores, pase lo que pase físicamente en esta tierra, que podamos seguirte a ti y algún día estar contigo para siempre, gozando en la eternidad contigo, con Cristo Jesús. Gracias que Jesús murió por nosotros para hacerlo posible. Gracias te damos, Dios, en este momento por los alimentos que vamos a participar en el nombre de Jesús. Amén. Amén.